¿Ahí no para dónde? Voy para el Calafate. ¿Você é da onde? Calafate. ¿Você mora em Calafate? ¿Vosotros vais para el Calafate? Não, nós no Porto Natales. Nós estávamos no Ushuaia, Porto Natales, acá. Nosotros somos Brasil. Sí, ya vi, ya vi. Bueno, buen viaje, buen viaje. ¿Você atravesó 73? Sí, ahí. Sí. Acabo de recorrer los 73 malditos, un tramo legendario de la Ruta 40 que en algún momento debió ser peligroso, pero que en la actualidad no es más que un típico camino de ripio y, eso sí, sometido al mayor riesgo de la zona, el viento patagónico. Fácil. Tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo. Sí, muy tranquilo. Buen viaje. Chao. Me dirijo a Calafate, a visitar el Perito Moreno, el glaciar más famoso del mundo y en lo que será, presumiblemente, mi último día de turisteo antes de Tierra del Fuego. Destino final de esta vuelta al mundo que ha durado 16 años y supongo que el principio de otra cosa, pero que a estas alturas todavía no sé cuál. Calafate es una pequeña ciudad de la Patagonia Argentina que vive principalmente del turismo nacional e internacional por ser la base para visitar el Perito Moreno. Y es además, como no, lugar de peregrinación motera. El guionista es sabio siempre. Sí, Entonces, me he encontrado aquí con Iván. ¿Y por qué estás aquí? por el guionista. Han pasado 1000 cosas en mi viaje. Hoy fue un día durísimo, me golpeé bastante. Se dio un golpe, iba sin goma, sin cubierta, y cuando se dio el golpe la moto se le dio la vuelta y se le puso mirando para acá. Y dijo, tengo que volver. Tengo que volver. Cogí otro camino. Me recogen, me traen acá a una gomería en la que dejo la moto, salgo cabizbajo, pensando en reír para no llorar, alzo la cabeza y veo a Charlie pasar. No nos encontramos en ese momento, ahorita que la compro, me lo encuentro en la calle. Pero no solo eso, es que Iván es el dueño de la parrilla que dejé en Coju, en Bogotá. Dejo firmado esta base que ha estado conmigo en Panamá, Costa Rica, Venezuela y Colombia. El primero que venga se lo lleva. ¿Hace cuánto hace eso? ¿2 años ya o año y medio? Año y medio, algo así. Y la llevas en tu La moto. llevo, claro, obvio, tenía que llegar 8 horas a esa parrilla. Llegó primero que Qué Yucatán. gusto, tío. Qué increíble es la vida y el guionista y los viajes, ¿no? Cómo te Sí. llevan de uno para otro. Mucha suerte y mucho Mucho gusto. gusto, Charlie. Encantado de conocerte, tío. En serio. Buen viaje. Cariño, hoy no puedes venir. Toca turistear. Estamos en el Calafate y vamos al Perito Moreno. No sé quién fue el nombrólogo que puso a este lugar el Mirador de los Suspiros, pero lo clavó, porque ha sido llegar, ver la primera imagen del glaciar y hacer Y mira que estoy viajado, ¿eh? Y mira que turistear no me gusta, pero muy impresionante, la verdad, muy impresionante. Bienvenidos y bienvenidas al Perito Moreno. Este es el Perito Moreno, el glaciar probablemente más conocido del mundo porque es, creo que es o el más o uno de los más accesibles. Es decir, estas pasarelas que tienen como 4 kilómetros son muy únicas en el mundo porque tienes el glaciar ahí encima, está justo enfrente y lo hace muy accesible. No hace falta ir ni en barco, ni en avión, ni caminando. Un glaciar que además, por lo que dicen, pues está quieto parado y no está retrocediendo como otros muchos. Este frente tiene como 5 kilómetros de ancho, poca broma, y 70 metros de altura. Y una de las cosas que lo hacen también muy famoso es porque de repente se caen bloques enteros, se hacen como una explosión, es muy espectacular. Hoy ha habido varias desde que llevo por aquí, pero ninguna ni muy espectacular ni he captado ninguna con la cámara bien. Casi pillo uno, pero no. Cada vez que suena ron, de repente todo el mundo se anda.
Qué absurdo ser turista, ¿no? Pero afortunadamente, como internet está lleno de vídeos, pues hacemos así y ponemos uno con el mío. Para eso hay bancos de imágenes en internet que puedes acceder. Tampoco está permitido volar drones. Lógico, somos no sé, miles de personas al día que vienen aquí. Imagínate la que se liaría. Pero también estoy seguro que en internet podemos encontrar algún planaco de dron de alguien que lo haya hecho con autorización. Odio con toda mi alma turistear, de verdad, ¿eh? Pero bueno, es parte del juego y sitios tan espectaculares como este, pues hay que turistearlos, creo yo, ¿no? Después de las pasarelas, ahora vamos a ir al glaciar en barco. Buenas Gracias. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Tenemos el paquete turista completo. Ahora toca en barco, a ver el glaciar desde cerca. No veáis cómo sopla aquí arriba, no sé si se escucha algo, ¿no? Pero estamos acercándonos al glaciar, es impresionante. Yo creo que desde el barco mucho más que desde la pasarela. Ya llegamos. Hace frío, ¿eh? Muy impresionante estar tan cerca. Hola. Bueno, ahora comenzamos un trekking, mini trekking le llaman, que es un paseíto por el bosque y luego vamos a ir al glaciar, que yo creo que vamos a estar encima, con crampones, como zapatos con clavos, para no resbalarse mucho. Creo que esto está siendo lo mejor del día. Estamos paseando, hay un sendero por aquí que va al lado del glaciar, ahora hasta que nos metamos dentro. Y es increíble porque está el glaciar muy cerca y aunque somos muchos, pero me queda el último, hay bastante paz, la verdad. Está buenísimo. Bueno, a partir de esto vamos a subir con crampones para allá arriba, pero no puedo, tengo que llevar las dos manos libres, así que no puedo grabar. Pero arriba me conecto. Estamos dando un paseo por dentro del glaciar, que por supuesto con barandilla, está todo preparado, muy turístico por supuesto, pero espectacular igualmente. Un paisaje muy único y está siendo una buena experiencia y sobre todo está siendo un buen día porque voy el último, todo el rato del grupo, entonces voy completamente dentro de mis pensamientos y a mi bola, que queda muy poquito para llegar a Tierra del Fuego. Salud con agua del glaciar. Gracias, muchachos. Un placer, amigo. Gracias. Ofrecen whisky, pero yo no bebo. Bueno, hasta aquí la visita al glaciar Perito Moreno, lugar emblemático y legendario que he visto toda la vida en vídeos y en fotos y pues una chincheta más en el mapa del mundo. A partir de mañana reanudo el camino. El objetivo de mañana es Punta Arenas, en Chile otra vez, y empiezo a estar muy cerca del destino final y empiezan a pasarme cosas por la cabeza y sensaciones y sentimientos. Pero os iré contando en los próximos días. ¡Hala! Hasta mañana. Buenos días desde el Calafate. Aquí tenéis al polaco. Buen día, buen día. Que conocí el otro día en la calle con su Aprilia Touareg, guapísima, negra.
Y me dijo, ¿qué necesitas? Y digo, pues por si acaso un relé. ¿De qué moto es? De un encendido, un IZ250. Los relés al final también son medio universales. No ha vuelto a fallar, ¿eh? Vengo desde Villa O'Higgins, que cambié los relés uno al otro y no ha vuelto a fallar. Pero teniendo en cuenta que mi moto siempre le gusta joderme la vida en los momentos más inoportunos, pues mejor llevar uno de repuesto por si acaso. Estoy aquí charlando un ratito con el polaco y voy a arrancar la moto porque viene el principio del fin. Gracias, tío. Igualmente, un gusto. Bueno, pues nada, Calafate, me voy, sigo camino. Seguimos ruta y entramos en la recta final. No sé, la verdad, no sé en lo que entramos, solo sé que estoy llegando a Tierra del Fuego, nada más. Y estoy un poco raro, la verdad, un poco sensiblero, un poco raro, no sé. Vamos a ver, vamos a escuchar al cuerpo. Bueno, me incorporo a la 40. No sé si llevo el viento de culo, pero voy mangado. Me incorporo de nuevo a la 40 y me dirijo hacia Chile, en lo que será el penúltimo cruce fronterizo entre ambos países antes de llegar al destino final. Y con la idea de dormir hoy en Punta Arenas, porque entre otras cosas me llega un paquete por avión. ¡Vamos! Hay curvas de repente. Sopla viento, pero no mucho todavía. Es verdad que el otro día fue increciendo. En cualquier caso, en las curvas el viento es lo más peligroso que hay, porque entras con el viento en un lado, de repente se va a otro. Estoy muy al sur, ¿eh? He visto el mapa así, Google Maps, donde estaba el puntito azul de donde estoy. Lo he hecho pequeño y, claro, es increíble, ¿eh? Estamos a 670 metros de altura. Muy al sur. Es la absoluta nada esto, ¿eh? Cuánto me alegro de estar aquí ahora con Ducatán y no con otra moto menos potente, porque si me habría hecho eterno esto, sobre todo el viento. Y ya no es que vayas despacio, es que vas despacio y te vas dando bandazos. Bueno, ahora ya empieza a soplar fuerte, ya voy así. El último enemigo antes de llegar al destino final es principalmente el viento, aunque no solo, porque el guionista tiene esperando frío, lluvia y, ojo, que hasta puede que nieve. Viento patagónico. Bueno, he hecho gasolina, como y seguimos. Hace mucho frío y creo que mi suerte con el viento y el clima se va a acabar hoy. Porque está que medio llueve, el viento ya estaba potente y supongo que va a subir. Así que nada, voy a comer muy rico y calentito. Bueno, no sé si muy rico, pero calentito por lo menos. Y me voy a abrigar y nada, despacio porque está peligroso por el viento, pero constante. Ahí vamos, estamos a 400 kilómetros de Punta Arenas. Como sopla, chavales. Río Turbo, esa es la frontera con Chile, hacia donde voy. Va a ser duro, ¿eh? 411 kilómetros y creo que voy a sufrir bastante el viento, ¿eh? Porque hasta ahora he zafado bastante, pero yo creo que hago la suerte. Va a ser duro el día de hoy. Ya cada vez más complicado, ¿eh? Ya voy directamente tumbando, no puedo ni darle a esa cámara porque vuelo. Viento patagónico. Culo a la derecha ahora, voy a darle culo. No sé si está negrito o nevando directamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, está granizando en este momento. Estoy a 35 kilómetros de la frontera con Chile. Voy haciendo fuerza con el cuello y con el cuerpo. Agarra ahí con la suya. Bueno, y en este momento, querida 40, gracias por todo. Gracias por traerme hasta aquí a ratos. Pero
ya no te vuelvo a ver, al menos hasta subida. No sé si subiré por la 40, no tengo ni idea de nada, la verdad. No sé qué va a pasar con mi vida, no sé nada. Solo sé que me salgo de la 40 y me voy a cruzar a Chile. De Chile ya entro a Tierra del Fuego por Chile. República Argentina, Base Internacional Laurita. Bienvenidos. Hemos llegado. Veamos qué tal es esta. La salida de Argentina es rapidísima. No es la entrada en Chile. No me ladres. Voy a arrancar la moto y no me vas a ladrar. ¿A que no? Pero si no la he arrancado todavía. Y ahora viene el otro. Pesados, que sois unos pesados. Bueno, chao Argentina, nos vemos muy pronto. Hola Chile de nuevo. Esta vez última entrada antes de Tierra del Fuego. Bienvenidos a Chile. Punta Arenas, ahí voy yo. Bueno, pues hemos llegado a la frontera con Chile. A ver cuándo tardamos. Bueno, creo que es el paso fronterizo más rápido de la historia, ¿no? O sea, 5 minutos en cada lado. Cero control, o sea, ni qué llevas, ni si llevas comida, ni si llevas drogas. Cómo cambia de un lado a otro, obviamente por la tensión que pueda haber, ¿no? Aquí, desde luego, están relajadísimos, cosa que yo agradezco, la verdad. Hola. ¿Esa declaración ¿Qué declaración? digital? Ay, no la hice esta vez. ¿En papel? No hice nada. Revisión entonces. ¿Qué revisión? El equipo, hay que revisar Oh. el equipaje. ¿Por dónde empezamos? La más fácil. La que usted quiera, o sea, fácil. Está todo bien amarrado. Todo está muy amarrado y no hay nada malo. Es la tercera o cuarta vez que estoy en Chile. Ya. Así que Ah, qué bien. usted mire lo que quiera, ¿verdad? ¿Se fía usted de mí? Le agradezco mucho porque va todo embutido. Muy amable, gracias. Si antes hablo. ¿Cómo es la vida, no? Bueno, pues igualmente han sido, en lugar de 5 minutos, han sido 7. Bueno, pues estamos en Chiles. ¡Bien! Bueno, me han dicho ahí que el viento hasta Punta Arenas va a estar igual. Punta Arenas, 232. 232 kilómetros a Punta Arenas. Última parada antes de meterme un ferry que me lleve a Tierra del Fuego después de un viaje de 16 años. A las 6 dice esto que llego. ¡Vamos! Por cierto, ¿vosotros habéis echado gasolina? Estoy un poco preocupado. A ver. Porque yo tampoco. Igual la he liado, ¿eh? No me queda gasolina. O sea, me quedan 50 kilómetros de autonomía. Yo pensé que habría... Voy a preguntar. Hola. Disculpe, una pregunta. ¿Para allá hay gasolinera? ¿No hay? No, acá no. Natales, lo más cercano, que a 2 horas de Punta Arenas. Uf, pues no llego ni a un sitio ni al otro. Qué cagada, con perdón. Gracias, muy amable. Qué cagada. O sea, es que ni lo he registrado. Al entrar había a la derecha Puerto Navales y a la izquierda Punta Arenas. Uf, qué cagada, ¿no? Qué manera más absurda de complicarse la vida, ¿no? Y encima no tengo dinero chileno. O sea, todo mal, ¿no? Hola, ¿es usted de acá? No. ¿Trabajo acá no? ¿Sabe dónde puedo comprar gasolina? ¿Gasolina? ¿Gasolina por acá cerca? Difícil. Qué cagada, ¿no? No, acá no tenéis nada hasta el kilómetro 50. ¿Para qué lado vais? Voy para allá, pero no llego... O sea, me quedan 40 de autonomía, 30. No, para allá está ahí. La cagué bien, ¿no? Mire, lo que podría hacer... ¿Sí?
kilómetros, quizás menos, están haciendo una obra. Sí. Ahí puede que tengan por los equipos, las placas compactadoras, puede que tengan benzina. Que le puedan complicar. Tiene una vueltita, hay un restaurante que se llama El Leñador. Ajá. Ahí de repente pueden tener... Sí, un poquito. Gracias. Pero qué cagada, ¿no? Qué absurdo. ¿Está cierto? Sí. Sí, ¿no? Sí, va a estupendo. Va a salvaros de la vida. Mucho acá. Que yo siempre tengo benzina como trabajo con moto y tengo... Sí, no, claro, así está muy aislado esto, ¿eh? Sí. No, aquí estamos aislados. Muy aisladitos, ¿eh? Y el viento también juega en contra porque al final de repente colocan una cantidad de benzina y se la come toda. Impecable. ¿No llegaba? Entonces... Adelante, Nicolás. O sea, cuando me he dado cuenta, estaba empezando a pensar, digo, igual no hay mucho. Voy a dejar... Sí, sí, gracias, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Ah, pues yo también, Carlos. Sí, mira. Lo callo. Bueno, literalmente me ha salvado la vida este buen hombre. Restaurante El Leñador. Si alguien pase por aquí, que pasen aquí a consumir, por favor. ¿Está nevando? Pues nada, hemos perdido una hora más o menos. Bueno, 180 kilómetros. Vamos. Lo único malo es que me ha dicho este hombre, Carlos, que va a hacer mucho viento el resto del camino hasta Punta Arenas y que hay un sitio que es muy peligroso porque se ha volcado hasta Camión. Y ahora sí, último tramo hasta Punta Arenas, la puerta al estrecho de Magallanes y donde me espera un ferry que me cruzará definitivamente a Tierra del Fuego, 16 años después. Claro, y esto realmente es el último tramo de carretera antes de Tierra del Fuego, porque de aquí a Tierra del Fuego ya es un barco. Yo creo que ya estoy en Punta Arenas. Tengo que recoger una cosa que me ha mandado Eileen, que a su vez me había mandado un pack desde, no sé si venía desde Canadá, que nunca llegó a tiempo por culpa de FedEx. Punta Arenas, ahí lo tenéis. Pues yo creo que el centro es esto, pescados, mariscos y carnes, restaurante. Este tiene arquitectura bastante antigua, acostumbrado a toda la parte del austral chilena, que es todo como muy nuevo. Esta ciudad tiene más enjundia, ¿no? Mira qué edificio allí. Uy, sí, esto está bonito, Uy, sí, me gusta. Tiene historia este sitio. A ver, un paquete. Me ha olvidado traer ficha porque un tonto. Y el chico de la gente es majísima, la verdad. Me ha enfintado todo ahí. Buenos días desde Punta Arenas, desde La Guarida, el lugar más motero de la zona y de muchos kilómetros a la redonda, además. Hacía tiempo que no estaba en un sitio tan motero como este. Propiedad de Salvador, que está aquí delante de mí, a ver si se deja grabar. Buenos días. Y nada, entonces recibí de Outback la estructura de las maletas que vienen desde Costa Rica, pero que lo he contado 1000 veces, que como la moto fue la primera que salió en Ducati, no había estructura de maletas todavía para las maletas de Mosco, y entonces me hicieron una ñapa, que decimos en España, ¿no? Una cosa artesana que ha aguantado con muchos arreglos y ha llegado hasta aquí. Pero Outback me ha mandado una estructura nueva que es perfecta y para que lleguen las maletas a Tierra del Fuego perfectas. Hemos hecho un pequeño adaptación para el tubo que ya se está puesto y ahora vamos a poner la estructura. Sebas, ¿quieres saludar? ¿Quieres saludar? Y llevan como una especie de caja de herramientas en el lateral. ¿Tú eres de acá? No, yo soy originalmente de Santiago. Mira. Me vine a trabajar acá. Todavía nos conocimos con Salvador hace mucho tiempo. ¿Tú no eres de aquí, no? Sí, magallánico. ¿Eres magallánico? Sí, claro. Nacido y malcriado aquí. Malcriado aquí. Contento que haya ido un par de años y no hay planes de irse. Viví mucho tiempo afuera, pero ya llevamos desde el 2009 aquí en la región. Acá no puedo decir que había escasez, pero sí faltaban mecánicos. Y en La Guarida ya cumplimos 9 años.
8 acá en esta. Hay muchos sitios moteros, pero hacía muchos kilómetros que no encontraba un sitio tan motero como este. Bueno, gracias. Se agradece tan lejos de todo, además. Por eso se llama La Guarida. La idea era buscar un lugar que fuese refugio para los moteros locales, los viajeros. Hemos mantenido ese espíritu totalmente ecuménico. Aquí llega de todos, son todos bienvenidos. No hay distinción de marca, cilindrada, país, nada. ¿Te dedicaste a las motos siempre? No, la moto siempre fue un hobby. Ando en moto desde los 14 años. Y esto partió también como un hobby, como un lugar donde guardar las motos, donde recibir a los amigos. Y de a poco fue creciendo y convirtiéndose en un negocio, que ya estamos consolidados, nos hemos hecho un nombre, recibimos muchos visitantes, muchos viajeros. Desde los últimos años somos tal vez la única alternativa motera en el sur de Patagonia. ¿Las Ducati son tuyas? Sí, son mías. Sí, yo soy un enamorado de los motores V-Twin y de las marcas italianas. Fanático de Moto Guzzi. Me encantan las Ducati. ¿Pero tienes dos o más? Tengo 3. Tienes 3. Tengo una 916, una Super Sport 900 y una Monster 900. Qué maravilla. Sí, son una maravilla. La verdad es que siempre me preguntan cuál es la moto que más me gusta y a mí me gustan todas. Así que... A ver, la que más me gusta es esta, pero me gustan todas. Esta es una moto hermosa. Si me comprara una Ducati yo creo que sería esta. Encantado, mil gracias por todo. Bienvenido siempre y buen viaje. No, al contrario, bienvenido. Gracias. Hace 16 años que salí de España dirección a Australia y comencé, sin saberlo, una vuelta al mundo en moto por etapas que se convirtió en modo de vida. Y aunque durante todo este tiempo el plan siempre fue que no había plan, el destino final era Tierra del Fuego. Y después ya se verá si arranco una segunda vuelta al mundo, si me compro un terreno con una huerta y desaparezco de las redes, o si me dedico solo a montar en moto, que por cierto es lo que más me gusta en el mundo. Ya se verá. Pero de momento lo que está claro es que Punta Arenas es la última parada antes de subirme a un ferry y llegar finalmente a Tierra del Fuego. Mira, esa es la casa en la esquina. Yendegaya es el paraíso, pero es un lugar que está en el canal del Beagle, en el lado chileno. Viste que Argentina está así, ¿Sí? Ushuaia está acá, ¿Sí? y Yendegaya está acá, pasando el límite. Es uno de los lugares más hermosos que hay en el planeta, todavía virgen. Pero la zona, esto es un hotel que se llama como... Bueno, se llama como ese lugar. El club chico, ¿cómo se llama? Vicente. Vicente. Es que yo soy amiga de su papá. Oye, y su papá es pajarero, pero de los pajareros buenos. O sea, tiene sí, pues hay otros que venden el cuento que son pajareros. No, este es un pajarero, se dedica a hacer trekking y avistaje de toda América. Es un viejo chico, pero de esos maravillosos. Es de los buenos. Es de los buenos, el pajarero de verdad. Pajarero bueno. Estoy grabando. Así que Hola. a todos me han tratado tan bien en este hotel. Jaén, ¿le dices eso? Jaén. ¿Sabes lo que es el Jaén? No. No alcancé a contarte. El Jaén es un tiempo de iniciación en que todos los viejos del clan, del grupo, pintan sus cuerpos, se colocan las máscaras y hacen una ceremonia en donde los jóvenes, amedrentados y asustados, entran a este lugar y los espíritus empiezan a transmitir sonidos, gruñidos. La idea es asustarlos. Y asustarlo tanto, y molestarlo así, molestarlo y cachetearlo, empujarlo y agarrarle los genitales y molestarlo hasta que el niño saca la rabia que tiene en el estómago, le sube al corazón y le sale para afuera y es capaz de responder. ¿Y eso se lo hacen a los niños? ¿Y eso pequeños? para qué? Dicen para que saque su hombría. Solo a los Una varones. ceremonia de varones, porque hubo un tiempo que era de las mujeres, pero como todo en la vida, Un poco machista el Jaén, ¿eh? los hombres se tomaron el poder y nos dejaron sometidas. Bueno, primero fue de las mujeres, el ¿Y culino. se sigue haciendo eso? No, porque ya tú sabes, cuando llegaron los indios con los españoles, somos unos desgraciados, nada que hacer. Bueno, mil gracias por todo. Si paso a la vuelta, vengo aquí. Chao. Buen viaje. Gracias. Chao. Gracias.
Bueno, chavales, pues últimos metros en la parte continental del continente, que me meto en un barco y cuando salga de ese barco estaré después de 16 años. ¡En Tierra del Fuego! ¡Sí! ¿Así le gusta? Ahora sí, estamos a 2 horas de llegar a Tierra del Fuego. Qué día más espectacular, ¿no? Qué suerte. En fin, bueno, últimos kilómetros. Esta vez por mar hasta Tierra del Fuego. Después de 16 años de viaje. Estamos todavía en Chile, eso es Punta Arenas, empezamos a Porvenir y de Porvenir, o sea, es Tierra del Fuego, que es la isla, está compartida por los dos países, de Chile y de Argentina. De Chile, comenzamos y llegamos a la parte argentina y ahí hay ciudades de Río Grande y después en Sudamérica. Y a partir de ahí, no sé qué va a pasar. Tengo una idea de lo que va a pasar. Estrecho de Magallanes. Bueno, pues después de 16 años, 5 continentes y no sé qué, no sé cuántos. He llegado a Tierra del Fuego. ¡Sí!